Bienvenidos a un nuevo capítulo de mis aventuras en crucero. En el video del día de hoy vamos a estar charlando sobre una de las principales dudas que surgen cuando uno se plantea esto de trabajar en un crucero, que es ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuál va a ser el sueldo que voy a tener? Y por otro lado, ¿cuánto de ese sueldo voy a poder ahorrar durante el tiempo de contrato, ¿no? Teniendo en cuenta los gastos y otros factores. Así que vamos a hablar sobre eso. Durante varios años trabajé en una empresa que se llama Starboard. Es una concesión de ventas que tiene tiendas a bordo de cruceros internacionales y son todas aquellas tiendas libres de impuestos que también pueden encontrar bajo el nombre de otras empresas en los aeropuertos, como es el caso de los duty free que se llaman Dufry. En el caso de Starboard es una empresa que tiene las marcas más de lujo y también marcas no tan caras, vamos a decir, a bordo de cruceros con distintos tipos de mercadería y productos a ofrecer. Hay muchas empresas en el día de hoy que se encargan de las tiendas a bordo de los cruceros, son todas concesiones, es decir, son empresas tercerizadas, y hay una en particular que también me gustaría mencionar que se llama Harding Brothers. Esa fue la empresa con la que yo tuve mi último contrato a bordo de cruceros y les puedo también comentar un poco cómo fueron las diferencias desde mi punto de vista y las diferencias reales que hay con la empresa Starboard. Todas estas empresas tienen muchos puntos en común y el primero vamos a decir que es el salario. En general es muy parecido. Obviamente que lo único que se mantiene estable es la parte del sueldo base que tenemos, pero la parte comisional va a cambiar totalmente dependiendo de cómo haya sido ese específico crucero en cuanto a ventas, si realmente alcanzamos los targets de venta o no, porque también eso va a hacer que cobremos un extra en el caso de haberlo alcanzado. Y también tener en cuenta que cada crucero tiene distintos itinerarios. No es lo mismo un itinerario sin impuestos, como suelen ser los itinerarios en el Caribe, que itinerarios que cuenten con tasas de impuestos, es decir, que la gente vaya al crucero y tenga que pagar un extra por los impuestos. Entonces ahí voy a tener obviamente menores ventas y por ende el sueldo no va a ser tan alto porque la parte comisional va a ser menor. De todas formas, no vamos a entrar en este tema comisional que es bastante complicado porque, como les digo, cada producto comisiona de una manera distinta y cada marca también lo hace. Entonces es un poquito más complejo el tema, pero sí les voy a contar, desde mi experiencia, cuánto se puede en general ahorrar. Vamos a hacer como un número básico general de lo que se puede ganar y de eso vamos a ver cuánto podemos ahorrar. ¿Cuánto he ganado mes a mes en el último crucero que he realizado siendo empleada? He ganado aproximadamente en un buen mes de trabajo $1,100. Eso es teniendo en cuenta la parte básica del sueldo más la parte comisional. El barco en el que yo estuve en mi último contrato era un barco chico, aproximadamente con una capacidad de 2.800 personas a bordo, especializado solamente en público mayor, no de niños ni de gente muy joven. Y aclaro esto del público que tenía el barco porque no es lo mismo lo que va a consumir una persona joven que lo que va a consumir una persona de la tercera edad. Especialmente en el área que yo me encontraba, que era el área de beauty, de maquillaje, de perfumería. Entonces no es la misma clientela. Pero más allá de eso les voy a contar cuánto gané y cuánto pude ahorrar o cuánto se podría ahorrar en un escenario ideal y teniendo en cuenta ciertas cosas para hacerlo. ¿En qué va la parte del ahorro? Bueno, en primer lugar tienen que tener en cuenta que hay gastos obligados que van a tener, como por ejemplo cuando bajan en puerto, si quisieran tomar un café o almorzar o dar un paseo y comprarse algo, esos son gastos que van a tener que tener en cuenta y que muchas veces no los van a poder evitar, otras veces sí. Entendemos que muchas veces hay cosas muy convenientes en otros países y bueno, obviamente uno quiere comprarse cosas que o no ve acá o no consigue a tan buen precio como en otros lados. Entonces ahí vamos a tener nuestro primer gasto, pero que es un gasto totalmente personal. Tengo que considerar también como gastos fuera del barco, es decir, una vez que estoy en puerto, al transporte para movilizarme, que muchas veces lo tengo que usar. Otras veces puedo caminar y en ese caso es fantástico, pero no siempre sucede así. ¿Cuáles son los gastos que voy a tener en el crucero? Bueno, en primer lugar,
Cuando yo quiero consumir algún tipo de café especial, que son de la cafetería del barco, los voy a tener que pagar. Voy a tener un descuento especial por ser empleado, que usualmente varía entre un 20 a un 30%, dependiendo de la empresa en la que trabaje, pero va a contar como un gasto extra. Otro de los gastos importantísimos que voy a tener en el barco, y que digo importantísimos porque es lo básico en lo que voy a gastar seguramente y en lo que todos gastamos, es el Wi-Fi. El Wi-Fi es caro, pero hoy en día, luego de la pandemia, tenemos una ventaja que no teníamos antes, que es tener el WhatsApp libre para mensajes escritos. Todo lo que es navegación en redes sociales lo tengo que pagar, y si es caro. Hay distintos planes a los que uno accede, hay planes que los utilizo durante 24 horas y después se me vencen, que son los más económicos, y después tengo planes de una cantidad de días, vamos a decir de 20 días, en donde yo tengo acceso a determinados gigabytes por un determinado tiempo. Pero tengo la posibilidad de, cuando bajo a puerto, poder comunicarme con mi familia y amigos a través de algún sistema móvil, como podría ser Google Fi, que es el que yo utilicé, es un chip. Y en ese caso voy a estar ahorrando un poco más de plata, está bien, lo voy a tener que pagar, pero me va a ser mucho más redituable si yo sé de antemano los lugares a los que voy a visitar, porque no todas las compañías de celulares me ofrecen datos para todos los países a los que voy. Si no quisieran comprar un chip para el teléfono, lo que pueden hacer es ir a algún café en algún puerto o a algún lugar como un shopping donde tengan wifi y comunicarse gratis. A veces es muy desgastante el hecho de que uno paga el internet a bordo del barco y el internet no funciona aunque lo compres. Obviamente que hay zonas, especialmente cuando hacemos transatlánticos, que estamos en el medio del mar, hay zonas que la conectividad a internet no es la mejor por el satélite del barco, y ahí no hay a quien reclamarle. Pero bueno, eso sucede en la mayoría de los barcos hoy en día. ¿En qué otras cosas puedo ahorrar estando en el barco? Bueno, en primer lugar, una de ellas tiene que ver con los productos o mercadería que yo me voy a llevar desde mi hogar al barco antes de subirme a empezar mi contrato. Productos de farmacia que quizás, en este caso, yo soy de Argentina, son convenientes comprándolos acá, llevándolos desde mi casa al barco, al menos para abastecerme durante los primeros meses y no tener que gastar en eso. En el barco hay un kiosquito que tenemos para los empleados, pero esos productos igual son más caros porque obviamente son en dólares. Así como les digo esto, hay lugares, puertos a los que vamos a ir, que por ahí es mucho más conveniente comprarlo ahí que comprarlo en Argentina, porque me pasó, mi puerto base en mi último contrato fue en Inglaterra, en Southampton, y hay lugares muy económicos que son como farmacias grandes, en donde tienen descuentos, y por ahí conseguía shampoo y crema enjuague a 1 libra, lo cual es mucho más económico que acá en Argentina. Hay que tener en cuenta en ese caso cuál va a ser el itinerario que me toca o que me está asignado a mí para el contrato en cuestión. Si son de los que les gusta recorrer y hacer distintos tipos de excursiones en los puertos, es probable que inviertan en estas excursiones y las tengan que pagar de su bolsillo, lo cual obviamente que va a ocasionar un gasto mayor. Mi recomendación personal es que elijan aquellos puertos en donde realmente hay una atracción importante que ver, en donde digan, bueno, este gasto vale la pena, y quizás hay otros que los pueden recorrer por su cuenta y en ese caso por ahí no tienen que gastar tanto dinero. De todas formas, en la parte de excursiones del barco, ustedes se pueden anotar siendo empleados como acompañantes de esas excursiones, y lo que hacen es estar acompañando a todos los pasajeros que se hayan anotado ese día a esa excursión, y pueden ir gratis. Pero claro, en eso hay una lista de espera específica y además tienen que estar un poco pendientes de atender a los pasajeros, así que es un poco como un trabajo si se quiere, pero hay mucha gente que lo hace. Si les gusta la fiesta en el barco, las famosas crew parties son las fiestas que se hacen de empleados. Ahí uno gasta en lo que es bar, en tomar tragos, cerveza, bebidas. O sea, si ustedes eligen ir todas las noches de fiesta y tomar algo, piensen que por ahí en una noche van a gastar $10, imagínense eso multiplicado durante casi los 6 meses de contrato, es un montón de plata, o mismo en una semana por ahí se te van $50-60 simplemente por ir al bar y tomar un trago. Mucha gente, para no tentarse en tocar lo que es el salario,
envía a su casa dinero como para no tocarlo, no tentarse y tener como ese resguardo y ese ahorro económico, pero bueno, cada uno encontrará su manera. Vamos a agregar una más por último, que es el uniforme. El tema del uniforme, si lo pueden llevar desde su casa, mucho mejor. Esto también depende de cada empresa, porque algunas empresas te lo dan, pero bueno, en el caso de estas concesiones de venta, a mí me tocó llevarlo y siempre es mejor llevarte 2 mudas y un par de zapatos buenos, cómodos, cosa después de no tener que andar gastándolo en el barco. Algo que quiero agregar también, no menos importante, es el gasto en la comida, porque en el barco, si bien no tenemos que gastar en lo que vamos a comer porque nos es dado, hay veces que la comida es tan monótona y es siempre la misma que uno quiere comprarse alguna otra cosa cuando baja a puerto, en algún supermercado, algunos snacks, bebidas. Y bueno, eso también constituye un gasto que uno lo hace, porque créeme que se trabaja tanto que a veces querés tener un gustito de comprarte, no sé, un helado. Considerando que en el barco no van a tener gastos obligados, yo diría que se puede llegar a ahorrar por mes aproximadamente unos $700 fácil. Estoy dejando unos aproximadamente $400 aparte como gasto, considerando todas estas cuestiones que les dije hay que tener en cuenta, como son el wifi, las excursiones, el transporte en puerto, entre todo lo que les comenté. Obviamente habrá gente que ahorre mucho más, que ahorre $900 por mes y los otros 200 les quede para gastos extras. Habrá otro que pueda ahorrar todo el sueldo, habrá otros que no, que gasten muchísimo más porque se quieran comprar cosas en Amazon, que usualmente se suele hacer y se envían al barco, cosas que por ahí acá en Argentina son más complicadas de obtener. Parece que no, pero después en la suma mes a mes hacen la diferencia. Les voy a dar mi opinión personal respecto a los sueldos. Yo creo que los sueldos no están bien pagos en relación, y escuchen lo que voy a decir a continuación, a las horas trabajadas por día. Así como les digo esto, vamos a tener en cuenta que el sueldo, al ser en dólares, obviamente a nosotros nos sirve muchísimo para poder ahorrar, y ni hablar de todas las ventajas que tiene subirse a un barco, pero meramente desde lo económico vale la pena porque al estar en un crucero hay gastos que no tengo en cuenta, como el alquiler, por ejemplo, que tengo que pagar estando en tierra, supongamos, el tema de la comida, los servicios, son cosas que no tengo que pensar en gastar, entonces es mucho más fácil como para ahorrar en un corto plazo o hacerlo varios contratos. Hay algo importantísimo que no quiero dejar de comentarles, que es lo siguiente: si es la primera vez que se van a subir a un crucero, van a tener que tener en cuenta gastos que los van a hacer por única vez, o al menos durante lo que dure la visa, como es la visa de tripulante a bordo de cruceros. Esa es una visa específica que es la C1D y se la van a solicitar para que la gestionen y la hagan, pero la van a tener que pagar. Y no todas las empresas luego lo devuelven, algunas te las hacen pagar, y obviamente que todo esto tómenlo siempre con pinzas, porque como bien les digo y se los repito, depende el sueldo de cada empresa y de cada itinerario, de los gastos que tengo personales, pero les di unos números aproximados como para que más o menos se hagan una idea general al respecto. Otro de los gastos que van a tener que tener en cuenta antes de embarcar son los preocupacionales, es decir, los estudios médicos que la empresa te solicita, que en el caso de la empresa Starboard a mí me los hicieron pagar y no me los devolvieron, y con esta última experiencia que tuve en Harding Brothers se me devolvió una vez a bordo cuando me depositaron mi primer sueldo. Otro de los gastos importantes que se va a tener al embarcarse es el tema de los vuelos al puerto donde me toque embarcar. En el caso de Starboard, y yo les hablo de estas dos empresas porque son las que yo tuve experiencia trabajando, los vuelos me los tengo que pagar en un primer contrato de ida yo, y la vuelta me los pagan ellos. Y a partir del segundo contrato, ellos se encargan del tema vuelos y de pagarte todo. No obstante, con Harding Brothers, el primer vuelo lo tuve que pagar, pero me lo descontaron del primer sueldo. Entonces es un gasto que yo no tenía que tener planificado desde antes, es decir, tener la plata en mano conmigo, y más cuando es la primera vez que me voy a embarcar,
porque ellos te lo descuentan del trabajo del primer mes. En resumen, cada empresa tiene sus políticas sobre cuáles son los gastos que van a cubrirte y los que no. Esto muchas veces cambia año a año, entonces tengan en cuenta una vez que se postulan para trabajar en una empresa, considerar estas cuestiones y averiguar sobre estas políticas de qué es lo que la empresa te cubre y qué es lo que no. Espero que toda esta información que les estoy dando sobre salario y ahorro les sea útil. Si hay alguien en el público que ha trabajado en cruceros y tiene alguna otra referencia de cómo ahorrar o algún otro tip, obviamente que está más que bienvenido a dejarlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.